y conforma, es vocera de Argentinos por la Educación. Argentinos por la Educación, les cuento, es una organización civil que trabaja cuestiones vinculadas a el, el sistema argentino, el sistema educativo y cómo mejorarlo. Hace unos días presentaron un informe vinculado al ausentismo, marcando al uso del tiempo escolar cuestiones muy complejas. Ellos ponen en su presentación: los estudiantes de primaria a lo largo de los 6 años de la educación obligatoria, 7 según como sea el sistema, pierden 195 días de clases, casi un mes por la lógica escolar, por los años. Y que en la secundaria el ausentismo escolar creció 7 puntos porcentuales desde el 2022 al 2024, una situación muy preocupante, y sobre eso queremos hablar con Anabela Díaz. Buen día, Anabela, bienvenida a la mañana de Punto Uno Stream. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, saludos ahí a toda la audiencia y muchas gracias por darle espacio a estos temas educativos que de una u otra manera nos terminan impactando a todos como sociedad. Así que muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo venía contando las bases de lo que ustedes contaron en este estudio que sacaron sobre el uso del tiempo escolar. Me gustaría que, si querés, vamos primero por primaria y después por secundaria, que nos cuenten los principales datos que ustedes los datos y las fuentes de lo que ustedes vieron en este informe que publicó Argentinos por la Educación. Bien, vamos primero por primaria entonces. El primer problema que pone, digamos, sobre la mesa el informe que hemos publicado desde Argentinos por la Educación es la falta de datos. Si bien, por supuesto, como vos muy bien decís, el informe habla acerca de que los alumnos de nivel primario de nuestro país faltan aproximadamente 30 días por año de clase, lo que hace a lo largo de toda la trayectoria escolar del nivel primario aproximadamente un año completo de pérdida de clases, sumando esos 30 días año a año. Si bien esto es así, también es cierto que muchísimas provincias de nuestro país no miden qué es lo que pasa con el ausentismo. A nivel nacional no tenemos dispositivos que nos permitan saber efectivamente, de manera precisa, qué está pasando con el ausentismo, y a nivel provincial tampoco. Algunas provincias lo miden, solo 3, digamos, publican los datos, otras provincias lo miden, pero no publican los datos, y hay un resto de provincias que ni siquiera mide qué es lo que está pasando con el ausentismo. Claro, Entonces, el estas tres primer problema provincias que son tenemos. Cava, PBA y Córdoba, ¿no? Si mal, provincia de Buenos Aires y Exacto. Córdoba. Cava, no, Córdoba no. Buenos Aires, Cava, provincia de Buenos Aires, perdón, Cava y Mendoza. Perfecto, muchas Miden gracias. y publican. Después tenemos provincias que miden pero no publican, y después otro grupo de provincias que no miden. Entonces, el primer problema que tenemos es ese. Los datos del informe de nivel primario, de tiempo escolar y de ausentismo a nivel primario, se han recolectado. Por un lado, a partir de la información que sí se publica de estas 3 provincias concretamente, y por otro lado, a partir de un autorreporte que hacen los directivos de escuelas en las evaluaciones 2024, en donde se les pregunta a los directivos cuál es el mayor obstáculo que detectan a la hora de que los estudiantes se apropien de los aprendizajes. Un 49,3% de los directores señalan que el problema más grave que tienen, el primer obstáculo que detectan, es el ausentismo estudiantil. Por supuesto, después hay otros problemas, digamos, pero haciendo foco en lo que planteamos en el informe. Te interrumpo ahí un segundo, estamos hablando con Anabela Díaz de Argentinas por Educación. Cuando le preguntan a los directores en las evaluaciones, que entiendo que están vinculadas al aprender, cuál es el principal, que ellos consideran que es el principal problema para lograr un aprendizaje, una trayectoria escolar por lo menos satisfactoria, dicen el 50% más o menos dicen la causa principal es el ausentismo. Así es el ausentismo estudiantil la causa que detectan como el mayor, o el obstáculo, perdón, que detectan en primer lugar. O sea, si los chicos no están en la escuela, aunque tengamos otras problemáticas, por supuesto, que cruzan, que atraviesan a la escuela, si los chicos no están en la escuela, bueno, esa tarea fundamental que sucede en el aula no se puede desarrollar. Eso, por un lado, sí señalar también que estas aproximaciones o estos números que publicamos en el informe son estimaciones
que creemos de mínima. Digo creemos por lo que les decía recién, ¿no? No tenemos datos de todas las provincias, un sistema a nivel nacional que organice y que recolecte toda esa información de un país tan grande como el nuestro. Por lo tanto, creemos que es una estimación de mínima y que el problema puede llegar a ser, así en potencial, más grande de lo que mostramos en el informe. Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel del secundario, como vos me preguntabas, la información surge de un autorreporte que hacen los propios estudiantes de sexto año de nivel secundario, también vía evaluaciones Aprender, y que nos dice que el 51% de los estudiantes declara faltar 15 o más veces al año. También aquí tenemos el desafío, digamos, de tener que poder cruzar esta información con otras formas de recolección que vengan desde el Estado, ¿no? Porque acá solo tenemos la voz de los estudiantes que nos dicen aproximadamente cuánto faltan. Entonces, ¿podemos repasar un poquito este dato? En el marco de la autoevaluación, esto en Provincia de Buenos Aires, los chicos de secundaria declaran por lo menos la mitad de los chicos informan, dicen que faltan más de 15 días al año, por lo menos 15 días al año, y estoy viendo acá, el 21% declara que falta entre 15 y 19 días al año, el 20% entre 20 y 29 y el 10% 30 o más. Claro, ahí si hacemos la sumatoria de todo, queda esto de que más del 50 falta más de 15 días al año, teniendo un... Así es. Perfecto. Es un montón y señalemos o resaltemos que esta información en relación al nivel secundario la tomamos a partir del autorreporte de los propios estudiantes. Entonces, sería importante y es necesario poder cruzar esa información de autorreporte de los propios estudiantes con otros sistemas de recolección. El problema que tenemos de ausentismo en la escuela, tanto en nivel primario como en nivel secundario, es grave. El tiempo escolar que se pierde impacta directamente en los aprendizajes, y si no resolvemos esto, no solamente vamos a continuar con el problema de ausentismo, sino que esto tiene, digamos, un efecto inmediato sobre qué aprenden los chicos en la escuela y cómo lo aprenden. Sí, decime, disculpa. No, es que justo te quería dejar terminar porque te quería preguntar alrededor de eso, sobre bien, cómo bien. aprenden. Y lo que quería agregar al tema del ausentismo, tanto en nivel primario como en nivel secundario, es lo siguiente. Si nosotros tenemos un niño o un adolescente que, supongamos, faltó por X motivos el primer mes del año, digo, retomando esto de que a lo largo del año faltan un mes, ¿no? Y supongamos que empieza en abril. Ese mes, por supuesto, de marzo impacta muchísimo en los aprendizajes, pero bueno, imaginemos que a partir de abril hay una cuestión muy homogénea y termina su escolaridad sin faltar hasta diciembre. Hay aprendizajes que se pierden, pero si comparamos con el otro escenario, que es el que tenemos, que es la intermitencia, la falta. Este mes faltó 4 días, el mes que viene, no sé, lunes y viernes no vino durante 2 semanas. Esa intermitencia en el ausentismo daña algo que se llama continuidad pedagógica. O sea, empezó a escuchar el tema que le daba la profe, después faltó, vuelve totalmente desconectado y hay un tema nuevo que tiene que ver con el anterior, pero claro, como el anterior no lo aprendió bien, se hace, discúlpenme el término gráfico, una bola de nieve en el mal sentido de la palabra, en donde se hace muy difícil recuperar y reconstruir ese aprendizaje que ha sucedido de manera muy intermitente. Entonces, esa intermitencia es más grave si tuviéramos o pudiéramos que elegir con 2 tipos de ausentismo que el haber faltado, no sé, una sola vez los 15 días de corrido, no sé si me entienden. Entonces, se complica mucho para los docentes también la recuperación de esos aprendizajes. El tiempo perdido en la escuela no se recupera. Claro, eso quería reforzar alrededor de esto, digo, porque uno a veces piensa, bueno, en la dinámica de la vida, bueno, si llegás con las inasistencias está todo bien, y vos decías, bueno, capaz que el chico arranca tarde, por X situación. Pero en la intermitencia, ¿cómo se pierde la continuidad pedagógica? Sobre todo porque hay rutinas didácticas y pedagógicas que son los que los docentes hacen para poder llevar un curso, un grado a buen puerto y a cada chico en particular.
¿Podríamos ampliar un poquitito esto alrededor de los efectos que tiene esta inasistencia y esta inasistencia Sí, intermitente en una rutina de aprendizaje? sí. Yo te voy a dar un ejemplo, a veces para quienes no están en la escuela, hablar de intermitencia, de continuidad pedagógica puede resultar medio abstracto, así que vamos con un ejemplo Me parece concreto. perfecto. En nivel primario, primero, segundo grado, todos sabemos, estemos dentro de las escuelas o no, que los chicos aprenden a leer y a escribir, ¿no? Las herramientas fundamentales de la alfabetización. Eso que hace la maestra todos los días, en primer grado, en segundo grado, requiere de ver a esos niños, a esas niñas, todas las tardes o todas las mañanas, porque es un granito de arena que se suma a otro. Para la alfabetización es fundamental que esos chicos, que esas chicas estén todo el tiempo en el aula. Cuando algo tan fundamental sobre lo que se asientan todos los otros aprendizajes, porque si yo no sé leer y escribir, bueno, imaginémonos de qué manera podría transitar la escuela cuando todo requiere, hasta matemática, saber leer. Entonces, cuando en primero y segundo grado tenemos estas inasistencias intermitentes, estamos hablando de que lo que se perjudica es la posibilidad de aprender a leer y a escribir, o los rudimentos, digamos, de la lectura y la escritura, porque después uno se va perfeccionando. La alfabetización es algo que dura toda nuestra vida y siempre pulimos o mejoramos nuestras formas de leer y de escribir, pero primero y segundo grado son fundamentales para sentar esas bases. No, el impacto es algo tan serio como decir que aprenden de maneras deficientes a leer y a escribir. Y esto se arrastra. Se nos cayó en Anabela Díaz, que estaba contando cómo el ausentismo en los primeros grados, en los momentos de... la estabas contando, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Le cuento, bueno, estamos con Anabela Díaz, ella es especialista en lectoescritura, aparte, y me parece importante, cómo las secuelas de la ausencia y de la ausencia intermitente en los primeros años tienen consecuencias en el aprendizaje de largo plazo. En eso estábamos, ¿no? Así es, así es. Entonces, cuando hablamos de intermitencia y de falta de continuidad pedagógica, no es solo pensar, no sé, en nivel secundario y no aprendió un contenido de química o de historia o de lengua, que por supuesto son importantes, sino que horadan, ¿no? Destruyen esa posibilidad de asegurar la herramienta básica cuando hablamos de nivel primario, que supone aprender a leer y escribir todos los otros contenidos. Entonces, no estamos hablando de, bueno, una falta que por ahí no perjudicó tanto, o por ahí visto desde las propias familias o desde quien no está en la escuela, como, bueno, pero ¿qué importa si faltó hoy? O por ahí 15 faltas no suena mucho, por poner un número que no son los 30 es un montón, pero desparramado en el año, para que nos entendamos, quizá para quienes no están en la escuela o metidos en temas educativos, no parece tanto impacto. Y el impacto es enorme, en todos los niveles y en todos los grados. Puse el ejemplo de primero y segundo grado porque nos está pasando esto. Digo, el ejemplo no es que lo construí para que sea más claro el concepto, sino que está pasando. Y está pasando también que las docentes, esto ya a título personal se los comento como ejemplo, me comentan de primero, de segundo grado, al menos aquí en la provincia de Córdoba, que cuando consultan a ese niño, esa niña, que vuelve después de 3 o 4 días de ausencia a las aulas, estamos hablando de los primeros años de escolaridad, por ejemplo, esos niños le dicen, bueno, pero mi mamá dice que no importa, o mi papá dice que no importa, si total no es tan importante la escuela. Bueno, esto, así como entre paréntesis o como nota a pie de página, como sociedad nos tenemos que comprometer con el problema del ausentismo, y quienes primeros tenemos que creernos que la escuela es importante somos los adultos. Para, Porque si no, te hago un quienes apunte espera a ahí, los chicos. porque estuvimos hablando de muchos, me parece algo relevante. Digo, hablamos de números, de estadísticas, que son importantes, hablamos de rutinas pedagógicas, que son súper importantes, pero digo, vos entendés que hay muchos chicos que los chicos, que en los núcleos familiares, que en la comunidad educativa, donde es parte fundamental, hay un cierto, no voy a decir desprecio, pero liviandad con respecto a la trayectoria, con respecto a la escuela en general. Digo, ¿es algo que vos venís escuchando de forma reiterativa? Yo vengo escuchando de forma reiterada Reiterada, una ¿cierto? especie de
vamos a ponerlo en esta frase, pérdida de fe en la escuela, ¿no? La escuela no sabe, se pone en duda de la importancia de la escuela, de para qué está. Esto está estudiado y no sucede solo en Argentina, es a nivel mundial. Y ese lazo familia-escuela, que también hay autores que lo trabajan y lo estudian mucho, que es un lazo invisible, pero que si no está, se complica la tarea de ambos, ¿no? Se complica la tarea de la familia y la tarea de la escuela. Es absolutamente necesario para que todo lo que hace lo escolar funcione. Entonces, si yo no mando a mi hijo a la escuela porque se durmió, porque se quedó con pantallas, estoy dando ejemplos de la realidad. Sí, sí. Se quedó con pantalla, con el celular toda la noche y bueno, y me costó despertarlo y bueno, no lo mando. Eso podría pasar una vez y no reviste, no tiene mayor relevancia. Estamos hablando de que es un síntoma de época, que la escuela, no sé si decirle desprestigio, ¿sí? Pero la escuela ya no nos suena a que es tan grave que los chicos falten. Como sociedad hemos perdido un poco de fe en que la escuela sea aquel dispositivo de movilidad social que nos hacía mejores, que hacía falta, que no era lo mismo ir a la escuela que no ir a la escuela. Entonces, bueno, ahí tenemos otra pata del problema, ¿no? Y que nos compete como sociedad de manera directa, ¿no? Yo diría que nos tenemos que mirar en todas las mañanas cuando nos levantamos y llevamos o no llevamos a nuestros hijos a la escuela, si no tenemos que revisar un poquito, ¿no? De qué manera ayudamos a que esto se resuelva. Estamos con Anabela Díaz de Argentinos por la Educación. Yo sé que esto no es estadístico de una opinión pública, pero digo, estás en permanente diálogo y ustedes como organización, pero supongo vos como especialista en educación. ¿Desde cuándo detectás o crees vos que ves este proceso de rotura del lazo familia-escuela? Y esto sí sale del informe, sobre todo en secundaria, cómo aumentó el ausentismo, la inasistencia del 2022 para acá, que yo lo vincularía naturalmente a lo que fue el periodo de la pandemia. ¿Desde cuándo vos ves esta ruptura o este desilvanamiento del lazo escuelas-familias? ¿Y qué efecto le ves al periodo de lo que fue la pandemia y del aislamiento? Bien, en relación a desde cuándo, son procesos muy lentos y muy paulatinos y por ahí es difícil señalar, ¿no? El cuándo. Sí te puedo hablar de un periodo en el que se intensificó o se agravó esa rotura del lazo familia-escuela. Yo tengo casi 30 años de antigüedad en la docencia, así de que estoy dentro de las aulas enseñando, y yo te diría que en los últimos 15 años veo de manera paulatina, de todos modos hay que señalar, una intensificación de este fenómeno de un lazo que se ha ido resquebrajando. En relación con esto, la pandemia, por supuesto que tuvo mucho que ver, pero fíjate que hay un movimiento extraño ahí, ¿no? De nosotros como sociedad, porque cuando las escuelas estuvieron cerradas, hubo muchísimo movimiento de organizaciones sociales, de familias que se agrupaban y que reclamaban que las escuelas se abrieran. Porque de pronto nos dimos cuenta como sociedad que sí, los chicos y las chicas aprendiendo a través de una pantalla había algo que no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque el aprendizaje siempre es con otros y porque la escuela, en su dinámica y en lo que propone, es insustituible. Entonces hubo una preocupación aparente de la sociedad o un tomar conciencia de lo valiosa que era la escuela como institución, ¿no? que educa a las nuevas generaciones. No obstante eso, sí, disculpa, me parece que No, tranquila, termina. No obstante eso, que uno podría haber pensado que fue casi como un aprendizaje, ¿no? En el marco de lo que nos pasó como sociedad la pandemia, uno dice, bueno, la sociedad tomó conciencia de que la escuela es importante, se reclamaba que las escuelas se abrieran. No obstante eso, la pandemia nos dejó, y esto ya es a título personal, más cosas malas que buenas. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando nos estaba pasando la pandemia por arriba, creíamos que, bueno, como sociedad íbamos a aprender que nos iba a hacer mejores personas, todo un discurso optimista en el marco de, bueno, una situación muy terrible que nos tocó atravesar como país. Pero, pasada la pandemia, al menos en las escuelas, yo en ese momento tuve la oportunidad de estar formando parte de un equipo directivo, así que te lo cuento a esto también desde la mirada de la gestión, nos costó muchísimo
con la familia, con los estudiantes primero y con las familias también después, reconstruir cosas que eran propias de la escuela y que parecía que se habían desdibujado o desaparecido. Te cuento 2 anécdotas. Una, apenas volvimos, que terminó el tema de las burbujas, recibíamos en la mesa de entrada de la escuela esta en la que yo te menciono que estaba trabajando, deliveries. Llegaba un delivery con una pizza a las 11 de la mañana. Sí, sí, así como lo escuchan. Claro, porque era el Asumo mismo que delivery estamos que se hablando de pedía en la... secundaria. Sí, secundaria. Ah, no, pues De ya si no secundaria. ya lo otro ya sería... Ya, ya estaríamos en más problemas. Y de pronto llegaba un delivery, cosa que no nos había pasado jamás en todos los años que tengo de docencia yo, ni tampoco con el equipo del que yo formaba parte en ese momento. Nunca nos había pasado algo así. Delivery de lomito, y no hablo de un solo caso. Bueno, ¿eso con qué tenía que ver? Con que se había perdido, nos habíamos olvidado de que en la escuela no se piden deliveries como si uno estuviera en la casa, era una práctica doméstica esa, que se había metido en la escuela. La otra tuvo que ver con la vuelta en burbujas. La vuelta en burbujas obligó a las escuelas a que los chicos entraran en diferentes horarios. En el caso que yo les comento, una escuela muy grande, entonces, bueno, era un ingreso escalonado muy complejo de organizar. Pero fue eso. Después, el horario escolar es para todos igual. Digo, los que nos están escuchando en este momento recordarán, a la escuela se entraba, no sé, no importa, a las 2 de la tarde, a las 7:30, pero todos entrábamos a la misma hora. Bueno, nos costó un montón reconstruir, porque los chicos volvían a la escuela como quien entra a un club. Entonces, Claro. bueno, uno entraba a las 10, ¿sí? Ese tipo de cosas ha ayudado a lo otro que vos me preguntabas, ¿no? Que es un debilitamiento del vínculo familia-escuela. Cuesta mucho reconstruir, las familias tendrían que ayudar a reconstruir eso también. La escuela hace su parte, pero la familia tiene que hacer su parte, y eso está costando mucho. Ahí te hago la última. Anabela Díaz, Argentinos por la Educación, especialista en lectoescritura, especialista en educación. Ustedes están lanzando esta campaña que se llama Argentinos a la Escuela, Argentina a la Escuela para ser preciso, que por un lado marca la visibilización de esta problemática, que es lo que estamos hablando, pero ¿qué piensan, qué creen o qué crees a título personal que hay que hacer, promover para reformular, realzar este vínculo familia-escuela, de que los chicos y que las familias entiendan que la inasistencia no es un problema menor? Te lo preguntaría si querés, nivel de política pública y si querés a nivel de a la familia, al estudiante incluso. ¿Qué le dirías para que se entienda que este es un problema importante en una trayectoria escolar? Bien. Por un lado, desde Argentinos por la Educación, con la campaña, como vos muy bien lo decís, queremos visibilizar a nivel sociedad y por otro lado que esto tenga impacto en quienes toman decisiones de política pública educativa. O sea, que las autoridades nos escuchen, que tomemos conciencia como sociedad, porque si no este dato queda encerrado. Digo, estamos acá hablando y seguramente mucha gente escuchándonos en este momento, y hasta hace unos días esto era un dato que estaba guardado en un cajón o metido al interior de los directivos de las escuelas que trabajan más o menos con el problema de ausentismo. Entonces, la visibilización supone que todos estemos hablando, aunque sea por unos días, aunque después aparezcan otros temas en agenda, sobre este problema. Entonces, nos parece importante. A nivel de política pública, realmente esperamos, igual que pasó con la campaña de hace 3 años de alfabetización, que tenía el hashtag que entiendan lo que lean, que generó un compromiso alfabetizador a nivel nacional, bueno, acá, y que las provincias tomaron cartas en el asunto y diseñaron planes de fortalecimiento de la alfabetización en nivel primario. Bueno, acá lo que queremos es que la política pública nuevamente tome cartas en el asunto y piense en líneas de acción concretas para primero para saber qué nos pasa con el ausentismo, porque yo les decía al comienzo, no tenemos datos completos o la foto completa a nivel país. Primer paso. Segundo paso, que una vez que sepamos la dimensión de la problemática, se diseñen políticas públicas. Y respondiendo a tu segunda pregunta, a nivel de cada escuela, cada directivo, cada equipo docente puede hacer cosas para fortalecer ese vínculo familia-escuela. Pero desde la política pública también tiene que haber líneas de acción que atiendan a la problemática de que hay que fortalecer el compromiso de las familias con la escuela.
no, son medidas macro, ¿no? Que tienen que impactar a gran escala, porque si no, si tenemos un problema tan grande de ausentismo y depende de la voluntad individual de docentes y directivos de cada escuela, eso por supuesto no está mal y es súper valioso, pero necesitamos que alguien nos acompañe con una medida a gran escala para fortalecer el hecho de que la escuela es importante y no da lo mismo estar que no estar. Anabela Díaz, especialista en educación, especialista en lectoescritura, vocera integrante de Argentinos por la Educación alrededor del ausentismo escolar y esta campaña Argentina a la Escuela. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de Punto Uno Stream. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio. Un gusto.